Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte en los próximos minutos, porque esto puede cambiar algo muy importante en tu vida diaria, algo que quizás llevas años sufriendo sin saber exactamente. Porque ocurre, y sin imaginar que la solución podría estar en algo tan simple como la forma en que comes una fruta que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. Si tienes más de 50 años y te levantas por la noche a orinar 1, 2, 3 o incluso más veces, quiero que sepas que no estás solo. Esto es uno de los problemas más frecuentes que veo en mi consulta y también uno de los más mal entendidos. Muchos de mis pacientes llegan resignados, convencidos de que es simplemente una consecuencia inevitable de la edad, algo con lo que tienen que aprender a vivir. Y eso me preocupa profundamente, porque en muchos casos no tiene que ser así. Me llamo el Dr. Fujimoto, llevo más de 30 años ejerciendo la medicina, especializado en medicina preventiva, nutrición clínica y salud del adulto mayor. He visto a miles de pacientes pasar por mi consulta con problemas que parecían complejos y que tenían soluciones mucho más simples de lo que imaginaban. Y hoy quiero hablar contigo sobre uno de esos problemas, uno que afecta directamente a tu descanso, a tu energía, a tu salud renal, a tu corazón, a tu vejiga y a tu calidad de vida en general. Vamos a hablar del plátano. Pero no de la forma en que normalmente se habla de él. No te voy a decir simplemente que el plátano es bueno o que tiene potasio. Eso ya lo sabes. Lo que quiero explicarte hoy es algo mucho más específico y mucho más poderoso, algo que tiene que ver con cuándo lo comes, en qué estado lo comes, con qué lo combinas y cómo eso puede transformar lo que le ocurre a tu cuerpo durante la noche. Porque sí, hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de comer plátano, especialmente después de los 50 años. Y la mayoría de las personas, incluyendo muchos de mis propios pacientes cuando llegan por primera vez, lo están haciendo de una manera que no les ayuda o que incluso puede estar contribuyendo al problema que quieren resolver, pero antes de llegar a la solución, necesito que entiendas el problema desde adentro. Necesito que comprendas qué está pasando en tu cuerpo cuando te levantas por la noche a orinar, porque solo entendiendo el mecanismo vas a poder tomar decisiones inteligentes y sostenidas en el tiempo. Empecemos por lo básico. El problema de levantarse a orinar durante la noche tiene un nombre médico, se llama nicturia. Y aunque suena algo complicado, es simplemente la necesidad de interrumpir el sueño una o más veces para ir al baño a orinar. Ahora bien, levantarse una vez de manera ocasional puede ser completamente normal. Pero cuando ocurre de manera constante durante semanas o meses, eso ya es una señal de que algo en el cuerpo no está funcionando como debería. Y quiero que entiendas algo importante desde el principio. La nicturia no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que algo más profundo está ocurriendo. Y ese algo puede tener muchas causas distintas, algunas más simples y otras que requieren atención médica urgente. Por eso siempre les digo a mis pacientes que no ignoren este síntoma porque puede ser la punta de un iceberg. Entre las causas más comunes que veo en personas mayores de 50 años están los desequilibrios en los electrolitos, especialmente el potasio y el sodio, la disfunción de la vejiga, los problemas de próstata en los hombres, la diabetes mal controlada, la insuficiencia cardíaca leve, la apnea del sueño, el consumo excesivo de líquidos en las horas de la tarde y la noche, ciertos medicamentos y también algo que muy pocos conocen, que es la producción inadecuada de una hormona llamada vasopresina o ADH, que es la hormona antidiurética. Esta hormona es fundamental para entender por qué muchas personas mayores de 60 años orinan tanto por la noche. La vasopresina es la hormona que le dice a tus riñones que concentren la orina durante las horas de sueño, que retengan agua para que no tengas que levantarte. En condiciones normales, tu cuerpo produce más vasopresina durante la noche, lo que hace que tu orina sea más concentrada y que produzcas menos cantidad. Eso te permite dormir de corrido. Pero después de los 50 o 60 años, la producción de esta hormona empieza a disminuir de manera natural. Y cuando eso ocurre, los riñones ya no reciben la señal de concentrar la orina y siguen produciendo grandes cantidades de orina durante la noche, igual que durante el día. El resultado es que te despiertas una y otra vez con esa urgencia de ir al baño. Ahora bien, hay algo que muy poca gente sabe, y es que ciertos nutrientes tienen una influencia directa sobre la producción y el funcionamiento de esta hormona. Y uno de esos nutrientes es precisamente el potasio, que es el mineral más abundante en el plátano maduro. Quiero que prestes mucha atención a esto porque aquí es donde empieza la parte más interesante de todo lo que vamos a hablar hoy. El potasio no es solo un mineral,
que previene los calambres, aunque eso es lo que la mayoría de la gente sabe sobre él. El potasio cumple funciones absolutamente críticas en el funcionamiento de los riñones, en la regulación del volumen de líquidos en el cuerpo, en la salud de la vejiga y en el equilibrio del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que controla funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y, sí, también la función de la vejiga. Cuando el potasio está bajo, y esto es algo que veo con mucha frecuencia en mis pacientes mayores, los riñones tienen dificultades para regular correctamente el equilibrio de líquidos. La vejiga puede volverse hiperactiva, lo que significa que envía señales de urgencia al cerebro incluso cuando no está completamente llena. Y el sistema nervioso que controla la vejiga puede volverse más irritable, generando esa sensación de urgencia que te despierta por la noche. Además, el potasio bajo está directamente relacionado con la retención de sodio. Y cuando hay demasiado sodio en el cuerpo, los riñones trabajan para eliminarlo a través de la orina. Y eso aumenta el volumen de orina producido. Es un círculo vicioso que muchas personas desconocen. Pero aquí viene el punto clave que quiero que recuerdes. No basta con comer plátano. La forma en que lo comes, el momento en que lo comes y el estado de madurez del plátano determinan en gran medida cuánto potasio absorbe realmente tu cuerpo y cuánto beneficio real obtienes de él. Déjame contarte algo que me ocurrió hace algunos años con uno de mis pacientes. Se llamaba Don Aurelio, tenía 64 años, era un hombre activo que caminaba todos los días, que cuidaba su alimentación según él y que llevaba más de 2 años levantándose entre 3 y 4 veces cada noche para ir al baño. Había ido con su médico de cabecera, le habían hecho análisis de próstata, todo había salido bien. Le habían dicho que era simplemente la edad y que tendría que acostumbrarse. Cuando llegó a mi consulta, lo primero que hice fue hacerle una historia clínica detallada, no solo de sus síntomas, sino de sus hábitos. Le pregunté qué comía cuando comía, qué bebía y cuándo bebía. Y cuando llegamos al tema de las frutas, me dijo que comía plátano todos los días, que le habían dicho que era bueno para los calambres que tenía en las piernas por la noche. Le pregunté cuándo comía el plátano. Me dijo que generalmente después de cenar como postre. Le pregunté cómo estaba el plátano, si muy maduro, poco maduro o en su punto. Me dijo que lo prefería bien maduro, casi con manchas negras, porque así era más dulce. Le pregunté si bebía agua o alguna infusión antes de dormir. Me dijo que sí, que tomaba una taza grande de tila con miel cada noche antes de acostarse, convencido de que le ayudaba a dormir mejor. Ahí ya tenía varias piezas del rompecabezas. Y cuando revisé sus análisis de sangre, encontré algo que confirmó mis sospechas. Sus niveles de potasio en sangre estaban en el límite bajo de lo normal y sus niveles de sodio estaban ligeramente elevados. No estaban en rangos de alarma, pero estaban en ese punto que yo llamo la zona gris, donde el cuerpo ya está compensando y ya está sufriendo las consecuencias. Pero los análisis todavía no muestran nada dramático. Le expliqué lo que estaba ocurriendo. Le expliqué que el plátano muy maduro, aunque tiene más potasio disponible en términos de contenido total, también tiene un índice glucémico mucho más alto, lo que significa que eleva el azúcar en sangre más rápidamente. Y ese pico de azúcar por la noche tiene consecuencias directas sobre los riñones, porque los riñones tienen que trabajar más para filtrar ese exceso de glucosa y eso aumenta la producción de orina. Le expliqué también que comer el plátano justo después de cenar, combinado con una taza grande de líquido antes de dormir, estaba sobrecargando su sistema urinario justo en el momento en que debería estar en reposo. Y le expliqué algo que le sorprendió mucho, que la miel que le ponía a su tila, aunque en pequeña cantidad, añadía otro pico de azúcar encima del que ya había generado el plátano maduro. Y que esa combinación, noche tras noche, estaba manteniendo sus riñones en modo activo durante las horas en que deberían estar en modo descanso. Hicimos algunos cambios simples. Le pedí que moviera el plátano al desayuno o a la merienda de media mañana. Le pedí que eligiera plátanos en su punto de madurez, no demasiado verdes ni demasiado maduros. Le pedí que sustituyera la tila con miel por una pequeña infusión de valeriana sin endulzar y que la tomara al menos 1 hora y media antes de acostarse, no justo antes. Le pedí que redujera el consumo de sodio en la cena, especialmente los alimentos procesados y las salsas. En 3 semanas, don Aurelio pasó de levantarse 3 o 4 veces por noche a levantarse una sola vez, y a veces ninguna. Me llamó emocionado. Me dijo que no se acordaba de cuándo había dormido tan bien. Y lo más importante es que esos cambios no requerían medicamentos, no requerían suplementos caros,
no requerían procedimientos médicos, solo requerían entender cómo funciona el cuerpo y hacer ajustes inteligentes. Eso es exactamente lo que quiero que puedas hacer tú después de ver este video. Pero sigamos profundizando porque hay mucho más que quiero explicarte sobre el plátano, sobre los riñones, sobre la vejiga y sobre los hábitos nocturnos que pueden estar saboteando tu descanso. Hablemos ahora del plátano con más detalle porque creo que es una fruta que la gente subestima enormemente en términos de su complejidad nutricional. El plátano contiene potasio, como ya hemos dicho, pero también contiene magnesio, vitamina B6, vitamina C, fibra, triptófano y almidón resistente dependiendo del grado de madurez. Y cada uno de estos componentes tiene un papel diferente en la salud del sistema urinario, del sistema nervioso y del sueño. El magnesio, por ejemplo, es un mineral que tiene un efecto relajante sobre el músculo liso, que es el tipo de músculo que forma las paredes de la vejiga. Cuando el magnesio está bajo, la vejiga puede volverse más irritable y más propensa a contraerse de manera involuntaria, lo que genera esa sensación de urgencia urinaria que muchos de mis pacientes describen como de repente tengo que ir y no puedo aguantar. Eso se llama vejiga hiperactiva y el déficit de magnesio es uno de sus factores contribuyentes más comunes y más ignorados. La vitamina B6 es otro componente del plátano que merece atención especial. Esta vitamina es esencial para la síntesis de neurotransmisores, incluyendo la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. El GABA tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso que controla la vejiga. Cuando hay suficiente GABA, el sistema nervioso de la vejiga está más calmado, menos reactivo, menos propenso a enviar señales de urgencia innecesarias. Y luego está el triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina y de la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, pero también tiene efectos directos sobre la función renal y urinaria. Algunos estudios han sugerido que la melatonina puede ayudar a regular la producción de orina durante la noche y el triptófano del plátano puede contribuir a su producción cuando se consume en el momento adecuado del día. Pero aquí está el punto crucial que quiero que entiendas. Todos estos beneficios dependen enormemente de cuándo comes el plátano y en qué estado de madurez está. El plátano verde, el que todavía no está completamente maduro, tiene una composición nutricional muy diferente al plátano maduro. El plátano verde contiene una alta proporción de almidón resistente, que es un tipo de carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega al intestino grueso donde sirve de alimento para las bacterias beneficiosas. Esto significa que el plátano verde tiene un índice glucémico mucho más bajo, no eleva el azúcar en sangre de manera brusca y proporciona una liberación de energía más gradual y sostenida. A medida que el plátano madura, ese almidón resistente se convierte en azúcares simples, principalmente fructosa, glucosa y sacarosa. Por eso el plátano maduro es más dulce y más fácil de digerir, pero también eleva el azúcar en sangre mucho más rápidamente. Y ese pico de azúcar, especialmente si ocurre por la noche, puede tener consecuencias negativas para los riñones y para la producción de orina nocturna. Entonces, ¿cuál es el plátano ideal? En mi opinión clínica, basada en lo que he visto en mis pacientes, durante décadas el plátano en un punto de madurez intermedio, cuando la cáscara es completamente amarilla pero todavía no tiene manchas marrones, es el que ofrece el mejor equilibrio entre disponibilidad de potasio, índice glucémico moderado y contenido de almidón resistente. No tan verde que sea difícil de digerir y que cause gases, no tan maduro que eleve el azúcar de manera brusca. Y el momento ideal para consumirlo, si tu objetivo es reducir la nicturia y mejorar el sueño, es por la mañana, preferiblemente en el desayuno o a media mañana. No en la tarde, no después de cenar, no justo antes de dormir. La razón es simple. Cuando comes el plátano por la mañana, el potasio y el magnesio que contiene tienen todo el día para ser absorbidos, distribuidos y utilizados por el cuerpo. Los riñones tienen tiempo de procesar los nutrientes sin estar bajo la presión del descanso nocturno. El triptófano tiene tiempo de convertirse en serotonina durante el día y luego en melatonina hacia la noche. Y el índice glucémico, aunque sea moderado, no afecta a los riñones durante las horas de sueño. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores más comunes que cometen mis pacientes mayores de 50 años y que tiene una relación directa con la nicturia, aunque a primera vista no lo parezca.
Estoy hablando del consumo de sodio en la cena. Muchos de mis pacientes me dicen que no añaden sal a su comida, que ya cuidan ese aspecto. Pero cuando revisamos su dieta con detalle, encontramos sodio escondido en lugares que no imaginaban. En el pan de la cena, en los embutidos, en los quesos, en las salsas de tomate industriales, en los caldos de sobre, en las sopas de lata, en las galletas saladas, en los snacks, en los condimentos como la salsa de soja o el ketchup. El sodio en exceso, especialmente en la cena, es uno de los factores más potentes que contribuyen a la nicturia nocturna. Y la razón es esta. Cuando hay demasiado sodio en el cuerpo, los riñones tienen que trabajar activamente para eliminarlo a través de la orina. Y para eliminar el sodio, los riñones necesitan agua, mucha agua. Así que el cuerpo activa mecanismos de retención de líquidos durante el día y luego los libera durante la noche, cuando la posición horizontal del cuerpo facilita la redistribución de los líquidos desde las extremidades hacia el torrente sanguíneo y hacia los riñones. Esto es especialmente relevante en personas que tienen hinchazón en los tobillos o en las piernas al final del día. Ese líquido acumulado en las extremidades durante el día se redistribuye por la noche, llega a los riñones y se convierte en orina. Por eso muchas personas se levantan a orinar en las primeras horas de la noche, no porque hayan bebido demasiado, sino porque ese líquido acumulado durante el día está siendo procesado por los riñones mientras duermen. Y aquí es donde el potasio del plátano entra en juego de una manera muy específica. El potasio y el sodio tienen una relación de equilibrio en el cuerpo. Cuando aumenta el potasio, los riñones tienden a excretar más sodio, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos. Y cuando hay suficiente potasio, la presión arterial tiende a bajar, la función renal mejora y la producción de orina nocturna puede reducirse. Pero, y esto es fundamental, ese efecto del potasio sobre el sodio funciona mejor cuando el potasio se consume de manera regular y sostenida a lo largo del tiempo, no de manera esporádica. Un plátano de vez en cuando no va a cambiar nada. Lo que marca la diferencia es la consistencia, comer plátano todos los días, en el momento adecuado, en el estado de madurez adecuado y como parte de una dieta que también sea baja en sodio. Quiero hablar ahora de otro error muy común que veo en mis pacientes y que tiene que ver con los líquidos. Muchas personas mayores de 50 años, preocupadas por la nicturia, toman la decisión de beber menos agua durante el día, pensando que si beben menos, orinarán menos por la noche. Y eso es un error que puede tener consecuencias serias para la salud. La deshidratación crónica leve, que es muy común en personas mayores, porque el mecanismo de la sed se vuelve menos eficiente con la edad, tiene efectos muy negativos sobre los riñones. Cuando los riñones no reciben suficiente agua durante el día, tienen que concentrar la orina de manera excesiva, lo que puede favorecer la formación de cálculos renales, puede irritar las paredes de la vejiga con orina muy concentrada y puede contribuir a infecciones urinarias. Además, cuando el cuerpo está deshidratado durante el día, los tejidos retienen líquido de manera compensatoria y ese líquido retenido se libera por la noche, generando exactamente el problema que se quería evitar. Es un círculo vicioso. La solución correcta no es beber menos agua, sino distribuir mejor el consumo de agua a lo largo del día. Lo que recomiendo a mis pacientes es que beban la mayor parte de su agua en las horas de la mañana y del mediodía, que reduzcan gradualmente la ingesta de líquidos a partir de las 6 de la tarde y que eviten beber grandes cantidades de líquido en las 2 horas antes de acostarse. Esto no significa que no puedan beber nada en la tarde o en la noche. Significa que deben ser conscientes de las cantidades. Un pequeño vaso de agua, si tienen sed, está perfectamente bien. Una taza de infusión sin azúcar también puede estar bien siempre que sea pequeña y que se tome al menos 1 hora y media antes de dormir. Lo que hay que evitar es beber medio litro de agua o una taza grande de infusión justo antes de acostarse. Y aquí quiero hacer una advertencia especial sobre las infusiones diuréticas. Muchas personas mayores toman infusiones de cola de caballo, diente de león, ortiga o té verde antes de dormir, creyendo que son saludables y que les van a ayudar. Pero estas infusiones tienen propiedades diuréticas, lo que significa que estimulan la producción de orina. Tomarlas por la noche es exactamente lo contrario de lo que se necesita cuando se tiene nicturia. Si quieres tomar estas infusiones por sus beneficios, tómalas por la mañana o a mediodía, nunca por la noche. Sigamos hablando del plátano porque hay más cosas que quiero explicarte sobre cómo aprovecharlo mejor. Una pregunta que me hacen con frecuencia es si el plátano puede causar problemas en personas con diabetes o con resistencia a la insulina. Y la respuesta es matizada.
El plátano maduro, especialmente el muy maduro, tiene un índice glucémico bastante alto y puede elevar el azúcar en sangre de manera significativa en personas con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina. Por eso, en esos casos, recomiendo el plátano en su punto de madurez intermedio, en porciones moderadas y siempre combinado con alguna fuente de proteína o de grasa saludable, como un puñado de nueces o una cucharada de mantequilla de almendras, porque eso ralentiza la absorción de los azúcares y reduce el pico glucémico. El plátano verde, por su alto contenido de almidón resistente, puede ser una opción interesante para personas con diabetes o resistencia a la insulina, siempre que lo toleren bien digestivamente. El almidón resistente no se convierte en glucosa en el intestino delgado, por lo que tiene un impacto mínimo sobre el azúcar en sangre. Algunas investigaciones sugieren que el almidón resistente también puede mejorar la sensibilidad a la insulina con el tiempo, aunque todavía se necesitan más estudios para confirmar esto de manera definitiva. Pero para la mayoría de las personas mayores de 50 años que no tienen diabetes, el plátano en punto de madurez intermedio, consumido por la mañana, es una excelente opción que puede contribuir significativamente a mejorar la salud renal, la función vesical y la calidad del sueño. Ahora quiero hablar de algo que va más allá del plátano, porque el plátano es importante, pero no es la única pieza del rompecabezas. Quiero hablar de los hábitos nocturnos, que pueden estar saboteando tu descanso y contribuyendo a la nicturia, porque muchos de mis pacientes tienen hábitos que dañan su sueño sin darse cuenta. El primero de esos hábitos, y uno de los más comunes, es cenar tarde y cenar en exceso. Después de los 50 años, el metabolismo se hace más lento y la digestión nocturna se vuelve más pesada. Cuando cenas tarde, tu cuerpo tiene que dedicar recursos a la digestión durante las horas en que debería estar en modo reparación y descanso. Eso no solo afecta la calidad del sueño en general, sino que también puede afectar la función renal, porque el flujo sanguíneo hacia los riñones aumenta durante la digestión, lo que puede estimular la producción de orina. Lo que recomiendo es cenar al menos 2 horas y media, idealmente 3 horas antes de acostarse, y cenar de manera ligera con alimentos fáciles de digerir, bajos en sodio y en azúcares simples. El segundo hábito que quiero mencionar es el consumo de alcohol por la noche. El alcohol es un diurético potente, lo que significa que estimula la producción de orina. Además, el alcohol interfiere con la producción de vasopresina, esa hormona que mencioné antes que le dice a los riñones que concentren la orina durante. Una copa de vino o una cerveza por la noche puede parecer inofensiva, pero puede contribuir significativamente a la nicturia, especialmente en personas mayores cuya producción de vasopresina ya está disminuida. El tercer hábito es el consumo de cafeína en las horas de la tarde. El café, el té negro, el té verde, las bebidas energéticas y algunos refrescos de cola contienen cafeína que tiene un efecto diurético y estimulante que puede durar hasta 8 horas en el cuerpo. Si tomas café a las 5 de la tarde, parte de su efecto diurético todavía está activo a la 1 de la mañana. Muchos de mis pacientes no relacionan su café de la tarde con sus idas al baño por la noche, pero la relación existe. El cuarto hábito es la falta de movimiento durante el día. Cuando una persona está sentada o tumbada durante muchas horas del día, los líquidos tienden a acumularse en las extremidades inferiores, especialmente en los tobillos y en las pantorrillas. Como expliqué antes, ese líquido se redistribuye por la noche, aumentando la carga de trabajo de los riñones y la producción de orina nocturna. Caminar, hacer ejercicio moderado o simplemente moverse con regularidad durante el día ayuda a prevenir esa acumulación de líquidos y puede reducir la nicturia. El quinto hábito, y este sorprende a mucha gente, es el uso del teléfono o de la televisión justo antes de dormir. La luz azul que emiten las pantallas suprime la producción de melatonina, que como mencioné tiene efectos no solo sobre el sueño, sino también sobre la función renal y urinaria. Cuando la melatonina está suprimida, el sueño es más superficial, cualquier señal de la vejiga, aunque sea débil, es suficiente para despertar a la persona. En cambio, con un sueño profundo, el cerebro puede ignorar señales menores de la vejiga y no despertarse hasta que la vejiga esté realmente llena. Quiero contarte ahora la historia de otra paciente mía porque creo que ilustra muy bien cómo varios de estos factores pueden combinarse y cómo cambios simples pueden hacer una diferencia enorme. Se llamaba Doña Carmen, tenía 58 años, era profesora jubilada y llegó a mi consulta muy angustiada porque llevaba casi un año sin dormir bien. Me dijo que se levantaba entre 2 y 3 veces cada noche
que a veces tardaba mucho en volver a dormirse después de ir al baño y que durante el día se sentía agotada, irritable y sin concentración. Me dijo que había empezado a rechazar invitaciones sociales porque tenía miedo de quedarse dormida o de estar demasiado cansada. Cuando revisé sus hábitos encontré un patrón muy claro. Cenaba tarde, generalmente a las 9 de la noche o incluso más tarde, porque esperaba que llegara su marido del trabajo. Cenaba con frecuencia alimentos procesados o embutidos, que son muy altos en sodio. Tomaba una infusión de cola de caballo todas las noches porque le habían dicho que era buena para los riñones. Veía la televisión hasta medianoche. Y comía un plátano muy maduro como postre de la cena porque le habían dicho que le ayudaría con los calambres nocturnos. Cuando revisé sus análisis encontré niveles de potasio en el límite bajo, sodio ligeramente elevado y glucosa en ayunas en el límite superior de lo normal. No tenía diabetes, pero estaba en lo que llamamos prediabetes o resistencia a la insulina incipiente. Le expliqué todo lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Le expliqué que la cola de caballo por la noche era exactamente lo contrario de lo que necesitaba. Le expliqué que el plátano muy maduro, después de cenar, estaba elevando su azúcar y sobrecargando sus riñones justo antes de dormir. Le expliqué que el sodio de los embutidos estaba reteniendo líquidos durante el día que sus riñones procesaban por la noche. Le expliqué que la televisión hasta medianoche estaba suprimiendo su melatonina y haciendo su sueño más superficial. Le propuse un plan simple: adelantar la cena a las 7:30, aunque su marido llegara más tarde, y guardarle la cena a él. Cenar alimentos frescos y bajos en sodio, con más verduras y menos procesados. Mover el plátano al desayuno, elegirlo en punto de madurez intermedio y combinarlo con un puñado de nueces. Sustituir la cola de caballo por una pequeña infusión de valeriana o pasiflora sin azúcar, tomada a las 8:30 de la noche. Apagar la televisión a las 10:30 y leer un rato antes de dormir. Y caminar 30 minutos cada mañana. En un mes, doña Carmen me llamó para decirme que su vida había cambiado. Pasó de levantarse 2 o 3 veces por noche a levantarse una sola vez, y a veces ninguna. Dormía más profundo, se despertaba más descansada, tenía más energía durante el día y su humor había mejorado notablemente. Y todo eso sin ningún medicamento. Eso es el poder de entender tu cuerpo y de hacer los cambios correctos en el momento correcto. Sigamos hablando porque quiero profundizar en algunos aspectos que creo que son fundamentales para que puedas aplicar todo esto de manera correcta. Quiero hablar ahora de la relación entre el plátano y la salud del corazón, porque muchos de mis pacientes mayores de 50 años tienen hipertensión o están en riesgo de desarrollarla, y eso tiene una relación directa con la nicturia. La hipertensión arterial, la presión alta, es uno de los factores que más contribuyen a la nicturia nocturna en personas mayores. La razón es que la presión alta daña los pequeños vasos sanguíneos de los riñones con el tiempo, reduciendo su capacidad de concentrar la orina durante la noche. Además, muchos de los medicamentos que se usan para tratar la hipertensión, especialmente los diuréticos, aumentan la producción de orina como parte de su mecanismo de acción. Si tomas diuréticos para la presión, habla con tu médico sobre el mejor momento del día para tomarlos, porque tomarlos por la tarde puede contribuir significativamente a la nicturia. El potasio del plátano tiene un efecto demostrado en la reducción de la presión arterial. Múltiples estudios han mostrado que una ingesta adecuada de potasio puede reducir la presión sistólica en varios puntos, especialmente en personas que consumen demasiado sodio. El mecanismo es el que mencioné antes. El potasio promueve la excreción de sodio por los riñones, lo que reduce el volumen de líquido en el sistema circulatorio y por tanto la presión arterial. Pero el plátano no es la única fuente de potasio y quiero que lo sepas porque la diversidad en la alimentación es siempre mejor que depender de un solo alimento. Otras fuentes excelentes de potasio son las espinacas, las acelgas, los aguacates, las patatas cocidas con piel, las lentejas, los garbanzos, el salmón, las sardinas, los albaricoques secos, los tomates y el yogur. Natural, si incluyes varias de estas fuentes en tu dieta diaria, estarás construyendo una base nutricional sólida que no solo puede ayudar con la nicturia, sino también con la presión arterial, la salud cardíaca, la función muscular y la salud ósea. Quiero hablar ahora de algo que afecta a muchos hombres mayores de 50 años y que es una causa muy frecuente de nicturia que a veces se confunde con otros problemas. Estoy hablando de la hiperplasia benigna de próstata, que es el agrandamiento no canceroso de la próstata que ocurre de manera natural con la edad en la mayoría de los hombres.
La próstata rodea la uretra, que es el conducto por el que sale la orina. Cuando la próstata se agranda, puede comprimir la uretra y dificultar el flujo de orina, lo que hace que la vejiga no se vacíe completamente en cada micción. Una vejiga que no se vacía completamente se llena más rápido y eso genera más urgencia y más frecuencia urinaria, incluyendo por la noche. Si eres hombre y tienes más de 50 años y tienes nicturia, es importante que tu médico evalúe tu próstata. No te lo digo para alarmarte, sino porque es importante descartar esta causa antes de atribuir todo el problema a la alimentación o a los hábitos. Dicho esto, hay evidencia de que ciertos nutrientes pueden ayudar a reducir la inflamación de la próstata y mejorar los síntomas urinarios asociados con la hiperplasia benigna. El zinc es uno de ellos y el plátano contiene pequeñas cantidades de zinc. El licopeno, que se encuentra en el tomate, también ha mostrado efectos beneficiosos sobre la salud de la próstata. Y el omega 3, que se encuentra en el pescado azul, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar, pero quiero ser claro en algo. La alimentación puede complementar el tratamiento médico de la hiperplasia de próstata, pero no puede reemplazarlo. Si tienes síntomas significativos, necesitas una evaluación médica y posiblemente un tratamiento específico. Para las mujeres quiero hablar de otro factor muy importante que contribuye a la nicturia después de los 50 años y es la menopausia. Los cambios hormonales de la menopausia, especialmente la disminución de los estrógenos, tienen efectos directos sobre el tejido de la vejiga y de la uretra. Los estrógenos ayudan a mantener la elasticidad y la salud de estos tejidos y cuando disminuyen, la vejiga puede volverse más irritable, la uretra puede hacerse más corta y menos eficiente y la sensación de urgencia urinaria puede aumentar. Además, los cambios hormonales de la menopausia pueden afectar la calidad del sueño de manera directa, con sofocos y sudores nocturnos que interrumpen el descanso y que a veces se confunden con la nicturia. Muchas mujeres se despiertan por los sofocos y luego van al baño aprovechando que están despiertas, pero el problema original no era la vejiga, sino el sofoco. El magnesio, que como mencioné está presente en el plátano, puede ayudar a reducir los sofocos en algunas mujeres, aunque los resultados son variables. El triptófano del plátano, que contribuye a la producción de serotonina, también puede tener un efecto positivo sobre los síntomas del estado de ánimo asociados con la menopausia. Y la vitamina B6 del plátano es importante para el metabolismo de los estrógenos en el hígado. Pero de nuevo, si los síntomas de la menopausia son intensos y están afectando significativamente tu calidad de vida, necesitas hablar con tu médico sobre las opciones de tratamiento disponibles que van desde la terapia hormonal sustitutiva hasta tratamientos no hormonales, dependiendo de tu situación personal. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental y que muchos de mis pacientes desconocen completamente. Estoy hablando del ritmo circadiano de los riñones. Los riñones, como prácticamente todos los órganos del cuerpo, tienen un ritmo circadiano, es decir, un ciclo de actividad que varía a lo largo de las 24 horas del día. Durante las horas del día, los riñones están en modo activo, filtrando grandes cantidades de sangre, produciendo orina de manera abundante, eliminando desechos metabólicos y regulando el equilibrio de electrolitos. Durante la noche, los riñones deberían reducir su actividad, producir menos orina y concentrarla más para permitir el descanso del cuerpo. Este ritmo circadiano renal está regulado por varias hormonas, incluyendo la vasopresina que mencioné antes, pero también por el cortisol, la aldosterona y la melatonina. Cuando este ritmo se altera, ya sea por malos hábitos de sueño, por el uso de pantallas por la noche, por el consumo de cafeína o alcohol o por comer tarde, los riñones no reciben las señales correctas para reducir su actividad por la noche y siguen produciendo orina en cantidades similares a las del día. Mantener una rutina regular de sueño, acostarse y levantarse siempre a la misma hora es una de las medidas más efectivas para restablecer el ritmo circadiano renal y reducir la nicturia. Sé que esto puede sonar demasiado simple, pero la regularidad del ritmo sueño-vigilia tiene efectos profundos sobre la función de todos los órganos, incluyendo los riñones. Y aquí el plátano puede ayudar de una manera indirecta pero importante. Como mencioné, el triptófano del plátano es un precursor de la melatonina. Si comes plátano por la mañana, el triptófano que absorbes tiene tiempo de convertirse en serotonina durante el día y luego en melatonina hacia la noche,
cuando la luz disminuye y la glándula pineal recibe la señal de producir melatonina. Esto puede contribuir a una producción más natural y más adecuada de melatonina, lo que a su vez puede ayudar a regular el ritmo circadiano renal. Ahora quiero hablar de las señales de alerta que nunca deben ignorarse. Porque aunque la nicturia en muchos casos tiene causas simples que pueden manejarse con cambios en el estilo de vida, en otros casos puede ser un síntoma de algo más serio que requiere atención médica urgente. Quiero que vayas a ver a tu médico sin demora si la nicturia es nueva y ha aparecido de manera repentina, sin ningún cambio previo en tu alimentación o en tus hábitos. Si además de levantarte a orinar por la noche tienes dolor o ardor al orinar, eso puede indicar una infección urinaria que necesita tratamiento antibiótico. Si notas sangre en la orina, aunque sea en pequeña cantidad, eso siempre requiere evaluación médica urgente. Si tienes hinchazón importante en las piernas o en los tobillos, especialmente si es nueva o ha empeorado recientemente, eso puede indicar un problema cardíaco o renal que necesita atención. Si tienes dificultad para respirar al acostarte, eso puede indicar insuficiencia cardíaca. Si tienes mucha sed y orinas en grandes cantidades, tanto de día como de noche, eso puede indicar diabetes no controlada. También quiero mencionar que ciertos medicamentos muy comunes pueden causar o empeorar la nicturia. Los diuréticos, como mencioné, son los más obvios, pero también los inhibidores de la ECA y los bloqueadores del calcio que se usan para la presión, los antidepresivos, los antihistamínicos y algunos medicamentos para el dolor pueden afectar la función vesical y renal. Si has empezado un nuevo medicamento y poco después has notado que orinas más por la noche, habla con tu médico para ver si existe relación. Quiero ahora darte un plan práctico y concreto porque sé que la información es útil, pero lo que realmente cambia las cosas es saber exactamente qué hacer. Así que voy a darte mis recomendaciones específicas basadas en décadas de práctica clínica y en lo que he visto funcionar en mis pacientes. Lo primero es el plátano, obviamente. Elige plátanos en punto de madurez intermedio, completamente amarillos, pero sin manchas marrones. Cómelo por la mañana, en el desayuno o a media mañana, no en la tarde ni después de cenar. Si tienes diabetes o resistencia a la insulina, combínalo siempre con una fuente de proteína o de grasa saludable. Un plátano al día es suficiente para la mayoría de las personas. No necesitas comer 3 o 4 pensando que más es mejor. Lo segundo es el sodio. Revisa tu consumo de sodio, especialmente en la cena. Evita los alimentos procesados, los embutidos, los quesos curados, las salsas industriales y los caldos de sobre en la cena. Usa hierbas aromáticas, especias y limón para dar sabor a tus comidas en lugar de sal. Lee las etiquetas de los alimentos y elige opciones bajas en sodio cuando sea posible. Lo tercero es la distribución de los líquidos. Bebe la mayor parte de tu agua en la mañana y al mediodía. Reduce gradualmente la ingesta de líquidos a partir de las 6 de la tarde. Evita beber más de un pequeño vaso de agua o una taza pequeña de infusión en las 2 horas antes de acostarse. Evita las infusiones diuréticas por la noche. Lo cuarto es la cena. Cena temprano, al menos 2 horas y media antes de acostarte. Cena de manera ligera, con alimentos frescos y fáciles de digerir. Evita los alimentos muy salados, muy dulces o muy grasos en la cena. Lo quinto es el movimiento. Camina al menos 30 minutos cada día, preferiblemente por la mañana o a mediodía. Si tienes hinchazón en las piernas, elevar los pies durante 30 o 40 minutos por la tarde puede ayudar a que el líquido acumulado se redistribuya antes de que te acuestes. Lo sexto es la rutina del sueño. Acuéstate y levántate siempre a la misma hora, incluso los fines de semana. Evita las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Mantén el dormitorio fresco, oscuro y silencioso. Si te levantas a orinar por la noche, hazlo con una luz tenue para no activar completamente el cerebro y facilitar el regreso al sueño. Lo séptimo es la cafeína y el alcohol. Evita la cafeína después de las 2 de la tarde. Limita el alcohol, especialmente por la noche, y si lo consumes, hazlo con moderación y no justo antes de acostarte. Lo octavo es el estrés. El estrés crónico eleva el cortisol, que tiene efectos negativos sobre el ritmo circadiano renal y sobre la función vesical. Técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga suave pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Quiero ahora hablar de algo que creo que es importante mencionar, que es la relación entre el plátano y la salud de las articulaciones. Porque muchos de mis pacientes mayores de 50 años tienen dolor articular
artritis, y eso puede afectar indirectamente la nicturia. El dolor crónico, especialmente el dolor articular, puede interrumpir el sueño de manera independiente de la vejiga. Muchas personas se despiertan por el dolor y luego van al baño aprovechando que están despiertas. Si el dolor articular es un factor en tu caso, tratarlo adecuadamente puede contribuir a mejorar la calidad del sueño y reducir las interrupciones nocturnas. El magnesio del plátano tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar con el dolor articular en algunos casos. La vitamina C del plátano, aunque en cantidades moderadas, es importante para la síntesis de colágeno, que es el componente principal del cartílago articular. Y el potasio ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo, lo que puede reducir la inflamación sistémica. Pero si tienes artritis significativa, el plátano solo no va a ser suficiente. Necesitas un enfoque integral que incluya medicación si es necesario, fisioterapia, ejercicio adaptado y una dieta antiinflamatoria más amplia. Quiero hablar también de la salud del cerebro, porque la nicturia y la mala calidad del sueño tienen consecuencias directas sobre la función cognitiva. El sueño es el momento en que el cerebro realiza procesos de limpieza y reparación fundamentales, incluyendo la eliminación de proteínas tóxicas que se acumulan durante el día y que están relacionadas con el desarrollo del Alzheimer y otras formas de demencia. Cuando el sueño se interrumpe repetidamente por la nicturia, estos procesos de limpieza cerebral no pueden completarse de manera adecuada. Con el tiempo, esto puede contribuir al deterioro cognitivo, a problemas de memoria, a dificultades de concentración y a cambios en el estado de ánimo. El triptófano del plátano, que contribuye a la producción de serotonina, tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo y sobre la función cognitiva. La vitamina B6 del plátano es esencial para el metabolismo de los neurotransmisores en el cerebro, y el potasio es necesario para la transmisión nerviosa eficiente, incluyendo en el cerebro. Así que cuando mejoras tu sueño reduciendo la nicturia, no solo estás mejorando tu descanso, estás protegiendo activamente tu cerebro y tu función cognitiva a largo plazo. Quiero contarte una última historia antes de cerrar, porque creo que ilustra perfectamente el mensaje que quiero dejarte hoy. Hace unos años llegó a mi consulta un hombre de 72 años llamado Don Roberto. Era un hombre inteligente, culto, que había sido ingeniero toda su vida. Llegó con una lista escrita a mano de todos sus síntomas, muy ordenada y detallada, como buen ingeniero. Se levantaba 4 veces por noche a orinar. Tenía calambres en las piernas casi todas las noches. Se sentía agotado durante el día. Tenía dificultades para concentrarse y me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo que había llegado a la conclusión de que simplemente estaba envejeciendo y que no había nada que hacer. Cuando revisé su historial, encontré que tomaba 3 medicamentos para la presión, uno de los cuales era un diurético que tomaba por la tarde. Tenía niveles de potasio muy bajos, en el límite de lo que se considera hipopotasemia leve. Tenía niveles de magnesio por debajo del rango normal. Su dieta era baja en frutas y verduras y alta en alimentos procesados. No hacía ejercicio. Se acostaba tarde mirando noticias en la televisión hasta las 12 o la 1 de la mañana. Y tomaba café a las 6 de la tarde porque, como me dijo, lo necesitaba para aguantar el resto del día dado que estaba tan cansado. Le dije que entendía perfectamente por qué estaba tan cansado y le expliqué el círculo vicioso en que estaba atrapado. El diurético de la tarde le hacía orinar mucho por la noche. Las interrupciones del sueño le dejaban agotado durante el día. El agotamiento le hacía necesitar café por la tarde para funcionar. El café de la tarde prolongaba su estado de alerta y le hacía acostarse tarde. La televisión hasta tarde suprimía su melatonina. El sueño superficial hacía que cualquier señal de la vejiga le despertara. Los bajos niveles de potasio y magnesio contribuían a los calambres nocturnos y a la vejiga hiperactiva. Y la dieta pobre en nutrientes no le permitía recuperar esos niveles. Trabajamos con su cardiólogo para cambiar el horario del diurético a la mañana en lugar de la tarde. Ajustamos su dieta para incluir más alimentos ricos en potasio y magnesio, con el plátano en el desayuno como uno de los elementos clave, junto con espinacas, aguacate, nueces y legumbres. Le pedí que eliminara el café después de las 2 de la tarde. Le pedí que apagara la televisión a las 10:30. Le pedí que caminara 30 minutos cada mañana. En 6 semanas, don Roberto pasó de levantarse 4 veces por noche a levantarse una sola vez. Los calambres desaparecieron casi completamente. Su energía durante el día mejoró de manera notable. Su concentración volvió y la última vez que lo vi
Me dijo con una sonrisa que había vuelto a leer libros por las noches, algo que había dejado de hacer hacía años porque siempre se quedaba dormido a los pocos minutos. Me dijo que se sentía 10 años más joven, y eso para mí es la mayor satisfacción que puede tener un médico. Quiero ahora hablar de algo que considero importante desde el punto de vista de la salud digestiva, porque la digestión y la función renal están más conectadas de lo que la mayoría de la gente imagina. El intestino y los riñones comparten la responsabilidad de eliminar desechos del cuerpo. Cuando el intestino no funciona bien, cuando hay estreñimiento, cuando la microbiota intestinal está alterada, los riñones tienen que trabajar más para compensar. Y eso puede contribuir a una mayor producción de orina y a una mayor carga de trabajo renal nocturna. El almidón resistente del plátano verde o semimaduro es un prebiótico excelente, es decir, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Una microbiota intestinal saludable no solo mejora la digestión, sino que también tiene efectos positivos sobre la inflamación sistémica, sobre el sistema inmune y sobre la función renal. Además, la fibra del plátano ayuda a regular el tránsito intestinal previniendo el estreñimiento. Y el estreñimiento crónico, algo muy común en personas mayores de 50 años, puede aumentar la presión sobre la vejiga y contribuir a la urgencia urinaria y a la nicturia. Así que comer plátano en el punto de madurez adecuado también puede ayudar a tu digestión, y esa mejora digestiva puede tener un efecto positivo en cascada sobre la función renal y la calidad del sueño. Quiero hablar también del papel de la vitamina D, porque hay una conexión entre la vitamina D, la función renal y la nicturia que muy pocas personas conocen. La vitamina D no es solo importante para los huesos, como mucha gente cree. La vitamina D tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluyendo los riñones y la vejiga. La deficiencia de vitamina D, que es extremadamente común en personas mayores de 50 años, especialmente en aquellas que no se exponen mucho al sol, está asociada con una mayor incidencia de vejiga hiperactiva y de nicturia. El mecanismo no está completamente aclarado, pero se cree que la vitamina D tiene un efecto regulador sobre el músculo de la vejiga y sobre el sistema nervioso que la controla. Algunos estudios han mostrado que la suplementación con vitamina D puede reducir los síntomas de vejiga hiperactiva en personas con deficiencia de esta vitamina. El plátano no es una fuente significativa de vitamina D, pero si tienes deficiencia de vitamina D, habla con tu médico sobre la posibilidad de suplementarte. Es uno de los suplementos más seguros y más beneficiosos para personas mayores de 50 años. Y mientras hablo de suplementos, quiero mencionar el magnesio, porque aunque el plátano contiene magnesio, las cantidades pueden no ser suficientes si tienes una deficiencia significativa. El magnesio en forma de glicinato o de malato es generalmente bien tolerado y puede ser muy útil para personas con vejiga hiperactiva, calambres nocturnos, dificultades para dormir y tensión muscular. Pero siempre consulta con tu médico antes de empezar cualquier suplemento, especialmente si tomas medicamentos para el corazón o los riñones, porque el magnesio puede interactuar con algunos de ellos. Quiero ahora hacer una reflexión sobre algo que va más allá de los nutrientes y los hábitos, algo que tiene que ver con la actitud con que enfrentamos los cambios que trae la edad. Después de los 50 o 60 años, el cuerpo cambia. Eso es innegable. El metabolismo se hace más lento. La producción de ciertas hormonas disminuye. La capacidad de los riñones para concentrar la orina se reduce. La vejiga puede perder algo de elasticidad. Los músculos del suelo pélvico pueden debilitarse. Todos estos cambios son reales y son parte del envejecimiento natural. Pero hay una diferencia enorme entre aceptar que el cuerpo cambia y resignarse a sufrir las consecuencias sin hacer nada. Muchos de mis pacientes llegan convencidos de que no hay nada que hacer, de que levantarse 4 veces por noche es simplemente su destino. Y eso me entristece, porque en la mayoría de los casos hay mucho que se puede hacer. No te estoy prometiendo que vas a dormir como un bebé de 20 años. No te estoy diciendo que el plátano es una cura mágica para todos tus problemas. Lo que te estoy diciendo es que con los cambios correctos en tu alimentación, en tus hábitos y en tu rutina diaria, en muchos casos puedes mejorar significativamente tu calidad de sueño, reducir la nicturia y sentirte mucho mejor durante el día. Y eso vale la pena. Tu descanso vale la pena. Tu energía vale la pena. Tu calidad de vida vale la pena. Quiero darte ahora algunas recomendaciones adicionales que pueden complementar todo lo que hemos hablado y que pueden marcar una diferencia importante.
La primera es el ejercicio del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel, que consisten en contraer y relajar los músculos del suelo pélvico de manera repetida, pueden ayudar a mejorar el control de la vejiga tanto en hombres como en mujeres. Estos ejercicios son especialmente útiles para personas que tienen urgencia urinaria o incontinencia de urgencia. No son complicados, no requieren equipamiento y pueden hacerse en cualquier momento del día. Si no sabes cómo hacerlos correctamente, un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico puede enseñarte la técnica adecuada. La segunda recomendación es el entrenamiento vesical. Esta es una técnica que se usa bajo supervisión médica y que consiste en ir al baño a intervalos programados, en lugar de ir cada vez que sientes urgencia. El objetivo es ir gradualmente aumentando el tiempo entre micciones para entrenar a la vejiga a aguantar más. Esto puede ser muy efectivo para personas con vejiga hiperactiva, pero requiere paciencia y constancia. La tercera recomendación es revisar tu postura al dormir. Dormir con las piernas ligeramente elevadas, usando una almohada bajo las rodillas si duermes boca arriba o entre las rodillas si duermes de lado, puede ayudar a reducir la acumulación de líquidos en las extremidades durante la noche y por tanto reducir la cantidad de orina que los riñones procesan mientras duermes. La cuarta recomendación es mantener un diario de síntomas durante 1 o 2 semanas. Anota a qué hora te acuestas, cuántas veces te levantas a orinar y a qué horas, qué comiste y bebiste durante el día, qué ejercicio hiciste y qué factores de estrés tuviste. Este diario puede ser enormemente útil para identificar patrones y para que tu médico pueda hacer una evaluación más precisa. La quinta recomendación, y esta es quizás la más importante, es que no postergues la visita al médico si tienes síntomas que te preocupan. La nicturia en muchos casos tiene causas simples y manejables, pero en algunos casos puede ser el síntoma de algo que necesita atención médica. No te autodiagnostiques, no te automediques y no ignores señales que tu cuerpo te está enviando. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental decir, algo que va más allá de los plátanos y los riñones y los hábitos de sueño. Llevamos décadas en una cultura médica que tiende a tratar los síntomas con medicamentos, sin preguntarse suficientemente por las causas subyacentes. Y eso ha creado una generación de pacientes que esperan que una pastilla resuelva sus problemas, sin cuestionar sus hábitos, sin entender cómo funciona su cuerpo, sin tomar responsabilidad activa por su salud. Yo creo en los medicamentos, los uso cuando son necesarios, pero también creo profundamente en el poder de la prevención, de la educación y de los cambios en el estilo de vida. He visto a pacientes transformar su salud con cambios que parecían demasiado simples para ser efectivos. He visto a personas de 70 años recuperar una calidad de vida que creían perdida para siempre, simplemente cambiando cuándo comían el plátano, reduciendo el sodio en la cena, moviendo el diurético a la mañana y apagando la televisión antes de dormir. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación extraordinaria cuando le damos las condiciones adecuadas y nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse mejor. Si tienes 50, 60, 70 u 80 años y llevas tiempo levantándote por la noche a orinar y pensando que no hay nada que hacer, quiero que sepas que probablemente estás equivocado. Quiero que hables con tu médico sobre lo que has aprendido hoy. Quiero que revises tus hábitos con honestidad. Quiero que consideres hacer los cambios que hemos hablado de manera gradual y sostenida. No te estoy prometiendo resultados inmediatos. Los cambios en el cuerpo, especialmente cuando se trata de restablecer ritmos circadianos, equilibrar electrolitos y mejorar la función renal, llevan tiempo. Generalmente empiezan a verse resultados entre 2 y 4 semanas de cambios consistentes, pero cuando los resultados llegan son reales, son duraderos y cambian la calidad de vida de manera profunda. Ese plátano que tienes en tu cocina puede ser mucho más que una fruta dulce y conveniente. Puede ser una pequeña pero poderosa herramienta en tu arsenal de salud preventiva, siempre que lo uses en el momento correcto, en el estado de madurez correcto y como parte de una estrategia más amplia de cuidado de tu cuerpo. Cuida tus riñones, cuida tu vejiga, cuida tu sueño, porque cuando cuidas tu sueño, cuidas tu cerebro, cuidas tu corazón, cuidas tu sistema inmune y cuidas tu calidad de vida en todos los sentidos. Gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que lo que hemos hablado te haya sido útil, que lo compartas con alguien que crees que lo necesita y que tomes acción. No mañana, no la semana que viene, hoy. Empieza hoy con un pequeño cambio y construye desde ahí. Tu cuerpo te lo agradecerá.